expresión de esta nueva naturaleza. Perdón, me distraigo en un punto que voy a leer por acá. En la expresión de nuestra naturaleza. Esta nueva naturaleza, segunda expresión real, es la del cántico. Es algo que Pablo va a insistir mucho en muchas de sus cartas. Una de las expresiones reales de un gozo que trasciende las circunstancias es el cántico, es el cantar alabanzas, como leíamos recién, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y en tercer lugar, una expresión real de nuestra nueva naturaleza como iglesia es la del agradecimiento. El agradecimiento como una actitud, no como simples palabras. Es algo que Pablo va a repetir, por ejemplo, en Filipenses. Va a hablar de una acción de Dios. ¿Por qué es importante ser agradecidos? Porque cuando entendemos lo que Cristo hizo y lo que tenemos en nuestras manos, que es su vida, lo que tenemos en nuestro corazón, que es su vida, y comprendemos el valor que eso tiene, no importa lo que nos falte, lo que tengamos, lo que estemos viviendo, eso es lo más importante. Por lo tanto, el agradecimiento trasciende las circunstancias. Tenemos que ser agradecidos cuando tenemos todo, como cuando no tenemos nada. Pero en esta serie de temas, Dios puso en mi corazón poder compartir con la iglesia temas de urgencia. La urgencia es una necesidad inmediata a atender, ¿no? Cuando uno va al hospital, incluso llega a atenderse, y lo primero que vos ves en muchas salas de hospitales, en salas comunes, es los niveles de urgencia. Hay como diferentes niveles de urgencia. O sea, te atienden primero si te estás desangrando. Lamentablemente nuestro sistema de salud está colapsado y no siempre te atienden a tiempo, porque a veces te dejan desahuciarte en la puerta. Pero esto habla de un orden. Habla de un Dios que tiene un diseño, que pensó eternamente para nosotros. Dios que tiene un plan, que tiene una historia de la cual nos hace parte y nos invita siempre a volver a retomar. Ahí vamos a ir. A que aprovechemos bien el tiempo para poder expresar el diseño que Él pensó para nosotros. Vamos a ver que Pablo utiliza la palabra sabio, ser sabio, dice el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí va a decir, todo el sistema en el que vivimos, la cultura, siempre tiende a distraernos, a desenfocarnos. El enemigo quiere desenfocarnos del plan de Dios para nuestras vidas. A veces la vida nos golpea y no nos da tiempo a recuperarnos. A veces la vida nos arrastra a diferentes circunstancias y todo tiende a que nos dispersemos, a que nos desenfoquemos, a que nos desanimemos. Hablábamos esto en uno de los grupos pequeños, como el desánimo muchas veces es una de las mejores armas del enemigo, como para que nos enfriemos, como para que el espíritu pierda espacio en nuestra vida, pierda control de nuestra vida. Y Pablo dice, por lo tanto, prestemos atención como amigos, seamos sabios y aprovechemos el tiempo. Iglesia, es urgente que empecemos a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y esto muchas veces se ve estropeado por los días malos. Se ve estropeado por nuestras propias necesidades, por nuestras propias circunstancias. Y hoy Dios quiere que su iglesia, su cuerpo, funcione en conexión con la cabeza que es Cristo. Porque muchas veces Cristo tiene una idea, tiene un diseño, pero la iglesia, el cuerpo, hace cualquier otra cosa. Por lo tanto necesitamos correr hacia aquello que Dios quiere. ¿Qué vamos a ver? Ahí dice, atender las urgencias es el efecto natural de nuestra nueva vida en Cristo. Pablo es un poco lo que hablaba recién. Dice el versículo 17 de Efesios 5, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál será la voluntad del Señor.
Hay algo espectacular que hace Pablo ahí, que va a parecer un poco aislado, pero él dice, no embriaguéis con vino, o sea, no se escaben, no tomen de más, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. En el contexto en el que viene hablando, Pablo utiliza eso como una metáfora. De decir, lo que dura el estar ebrio, el consumir algo que nos da placer, el ir detrás de nuestra propia satisfacción, de nuestros propios placeres, se disuelve, es limitado. Si no, entendamos que hay una voluntad de Dios que es eterna, es decir, pongamos foco en lo que realmente va a durar. Seamos entendidos en cuál es la voluntad de Dios, que es eterna. Es un diseño que Dios pensó en una eternidad pasada. Por lo tanto, como iglesia debemos aprender a poner el foco en las cosas que Dios quiere. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, las vamos a tratar a partir del 15 de septiembre en adelante, no te puedes perder ninguna, ya te las estoy promocionando, pero yo voy a mencionarlas y a decir más o menos por qué las elegimos. Después se va a profundizar esto. La primera parte y el primer tema que vamos a tocar el día 15 de septiembre con nuestro orador invitado: Iglesia es urgente la cruz. La cruz es el principio de todo, por eso lo pusimos primero. De hecho, fue una recomendación que yo tuve de una persona cuando armaba toda esta serie de temas. Dice, todo inicia ahí. Todo inicia en la cruz. De hecho, la historia de la humanidad debería ser marcada no por un antes y un después del nacimiento de Cristo, sino un antes y un después de la muerte de Cristo. Porque las creencias cambian, la misma religión cristiana cambia. Hay una separación del judaísmo y del cristianismo. A partir de la muerte y de la resurrección y de la ascensión de Cristo, el nacimiento de la iglesia, ¿no? Nuestra vida personal cambia desde el punto en el que nosotros decidimos reconocer el sacrificio de la cruz, creer en eso que Dios hizo, aceptarlo en nuestro corazón por medio de la fe, y nuestra vida es transformada a partir de la cruz. La cruz es el lugar que Cristo tomó para recibir nuestro castigo. Fue hace 2000 años. Hoy la cruz es nuestro lugar a donde debemos ir a morir para que Cristo viva en nosotros. Todos los días. Pablo en Romanos 12, para mí, hace algo excepcional. Pablo en Romanos 12. Pablo termina de dar una masterclass teológica para los romanos, doctrinal, exegética, sistemática, de todo el funcionamiento de la fe cristiana en todos los capítulos anteriores de Romanos. Desde el 1 hasta el 11 vamos a ver cómo Pablo explica la salvación, explica el pecado, explica las funciones del Espíritu, explica el sacrificio de Cristo, explica las funciones de la iglesia. Hace una teología espectacular, pero cuando tiene que cerrar el libro dice, así que hermano, os ruego, no que estudien y se esfuercen por comprender todo lo que les va a explicar. Dice, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El pedido de Pablo ante tanta explicación teológica es, ríndanse, vengan a los pies de Cristo todo el tiempo. La cruz es el inicio para poder entender el resto de las urgencias de nuestras vidas. Por eso es urgente que siempre volvamos a la cruz. En el versículo 2 va a decir, no se conformen a este sistema, a esta manera de vivir, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. ¿Para qué? Y ahí repite algo que leíamos recién, para entender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La cruz es el inicio. Sin cruz no hay Cristo. No hay vida, no hay diseño. Por eso es urgente que la iglesia atienda eso. Cuando caminamos, seguimos atravesando la cruz, entendemos que lo primero que hace la cruz es chocarnos tan fuerte que no podemos evitar contarles a otros. No podemos evitar asumir este mandato que tenemos de predicar el Evangelio. Por eso para la iglesia es urgente la misión. Es urgente salir. Me gusta, yo puse ahí Mateo 19:20,
el 28, 19, 20, que dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero me gusta mucho cómo Pablo lo anima a Timoteo en la segunda carta y le dice: te ruego que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esta nueva naturaleza que mora en nosotros hace que el espíritu no nos permita estar ociosos, quietos. Por lo tanto, un resultado natural de nuestra nueva naturaleza es predicar. Y todo el tiempo. Pablo va a decir: a mí me es impuesta necesidad de predicar el evangelio. Por lo tanto, es urgente volver a enfocarnos como iglesia y a abrazar este mandato como el Espíritu lo propone. Hay algo que yo entiendo, y una de las cosas que hace la teología reformada es explicar muy bien esta cuestión de las funciones del Espíritu. Esta división entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios cumplía sus mandamientos y era llamado a cumplir y a obedecer los mandamientos de Dios. Y el pueblo se esforzaba por cumplir los mandamientos. Si cumplía los mandamientos era bendecido. Si no cumplía los mandamientos era castigado. Pero esto cambia con Cristo, porque Cristo va a decirle a la humanidad que sin Él, sin una nueva naturaleza, es imposible cumplir la ley, cumplir los mandamientos de Dios. Por lo tanto, esto es muy bien explicado en Romanos 8, Dios nos da de su Espíritu, y el Espíritu hace que toda la ley de Dios, que ya hoy no nos rige, hoy ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, bajo la ley del Espíritu, el Espíritu las transforma en virtudes, para decir la teología reformada, una palabra muy difícil, pero en intenciones del corazón, que después se van a ver expresadas en acciones concretas. Por lo tanto, la misión no es una obligación, sino es un resultado natural de una transformación genuina. Predicar el Evangelio es el resultado natural de haber creído en Cristo. Pablo va a decir, no podemos dejar, va a decir Juan, no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Pablo le va a decir a los filipenses, lo que aprendiste, lo que oíste, lo que viste de mí, esto haced. No podemos hacer otra cosa. Es urgente para la iglesia entender esta naturaleza como para nosotros y contarles a otros, en tiempo y fuera de tiempo. Es urgente para la iglesia avanzar. Ese va a ser nuestro tercer tema. Como dije al principio, a veces es fácil quedarse quieto. Cualquier excusa es buena para estancarse. Sea el frío del invierno, lo difícil de las circunstancias, a veces la falta de respuestas por parte de Dios, siempre hay buenas excusas para enfriarse. Siempre hay buenas excusas para no correr tras la voluntad de Dios, para no hacer lo que Dios quiere, para no expresar el diseño. Pero es urgente para la iglesia no quedarse quieto. El Evangelio real en nuestras vidas siempre implica movimiento. Y no hablo de un movimiento externo, no hablo de un activismo, no hablo de las reuniones, de las actividades de la iglesia. Hablo de un movimiento interno, de renunciar a cosas, de dejar de retener cosas que ya no se pueden retener, como por ejemplo el pasado. ¿Cuántas veces nos detiene el pasado? ¿Cuántas cosas que nos pasan nos frenan? Pablo en Filipenses 3, versículos 13 y 14 va a decir: no pretendo haber alcanzado ya la perfección, pero una cosa hago, prosigo hacia adelante, hacia la meta, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Hoy la iglesia necesita pararse y caminar hacia donde Dios quiere que caminemos. Es urgente avanzar para la iglesia, es urgente sanar. No tengo mucho para decir de esto, creo que es un tema que en años atrás se puso muy de moda en nuestras congregaciones, pero es un tema de urgencia, porque cuando hay algo que afecta al diseño real de Dios en nuestras vidas, es decir, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes,
Dios hizo un diseño perfecto del ser humano. Y si hay algo que está dañado de eso, el diseño jamás va a poder expresarse en plenitud. Por lo tanto, si hay algo no resuelto en nuestras vidas, si hay algo no sano en nuestras vidas, nunca vamos a poder expresar el diseño en plenitud. Por lo tanto, es urgente para la iglesia poder atender las cuestiones de sanidad. Puse el pasaje anterior. Juan capítulo 5, versículo del 1 al 18. Es una historia muy conocida, yo te animo que la leas en tu casa. Es la del paralítico que está postrado cerca del estanque de Bethesda, un estanque ubicado estratégicamente en Jerusalén, donde la historia decía que una vez al año bajaba un ángel, movía las aguas y el primero que llegaba al estanque era sano. Y había un paralítico que hacía 38 años que estaba ahí, cerca, tratando de alcanzar esas aguas para ser sano. Y Jesús pasa por ahí. Hace poco vi una representación visual de esa historia que realmente me voló la cabeza. Pero la tónica de Jesús para esa persona que estaba hace 38 años esperando que alguien lo tire al estanque fue: ¿quiere ser salvo? Uno de los primeros acercamientos del Evangelio en nuestras vidas es un Dios que atiende nuestras urgencias. Dios desea sanarnos desde el interior para que después podamos expresarlo en el exterior. Por eso es urgente para la iglesia sanar. Es urgente para la iglesia, esa sería la primera parte. La segunda parte viene más picante. Es urgente para la iglesia madurar. Es importante que avancemos, que crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios. No podemos vivir siempre en primer grado. No nos pueden seguir gustando los temas de primer grado de la escuela. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra fe. Por eso es urgente para la iglesia madurar. ¿Saben cuánto tiempo se pierde con los hermanos de congregación tratando temas tan superficiales para Dios? A veces discutimos sobre cuestiones de... ¿Cuántos años la iglesia ha discutido sobre cuestiones de vestimenta, cuestiones de apariencia? ¿Cuánto tiempo la iglesia ha perdido en discutir temas que no hacen a la vida eterna, a la expresión del reino de Dios? Por eso es urgente madurar, porque a veces perdemos tanto tiempo, tanta energía, tantos recursos, tantas generaciones por no crecer, por no darle espacio al Espíritu para madurar. Por eso es urgente para la iglesia madurar, es urgente perdonar, creo que sería perdonar, no sería memoria. El perdón es fundamental. Una vez escuché que el perdón es un recurso del cielo, porque a los que estamos acá en la tierra, una de la interpretación de los aspectos fundamentales de nuestra humanidad es la sociabilización. De hecho, un ser humano no puede formarse por completo si no es en un ambiente social. De hecho, esto está comprobado con los bebés. Si un bebé no es acompañado por su madre y apañado por su madre desde su nacimiento, es muy probable que cueste sobrevivir. Si ustedes separan a un bebé al nacer de su mamá, le va a costar sobrevivir, salvo que tenga un entorno social que le permita satisfacer sus necesidades. Por ende, los vínculos son necesarios para nuestra humanidad. Por eso Dios crea el cuerpo, la iglesia. Y los vínculos son muy frágiles, porque somos personas diferentes, porque tenemos culturas diferentes, porque tenemos más o menos paciencia, porque nos enojamos rápido, porque hacemos daño. Es natural, el pecado ha hecho tanto daño en nuestras vidas que nosotros lo reproducimos en nuestros vínculos. Por lo tanto, el perdón es una herramienta del cielo para enmendar, para sanar los vínculos. Dios nos manda a perdonar. Esa es la historia de Pedro preguntándole a Jesús: ¿hasta cuándo tengo que perdonar a mi hermano?
Y Dios nos invita a hacerlo siempre. Y el perdón es la base de nuestra vida. Si nosotros no hubiésemos sido perdonados por Cristo, ¿dónde estaríamos hoy? Es urgente perdonar para la iglesia, es urgente esperar. Suena contradictorio, es urgente esperar, pero habla de la paciencia y de la perseverancia en este camino. Para la iglesia es urgente entender que los tiempos son de Dios, que lo que nos pasa, que lo que nos sucede tiene un sentido, forma parte de su plan, y es importante que podamos desarrollar las herramientas y el dominio propio para poder esperar el obrar de Dios en nuestras vidas. Tiene esos pasajes, Hebreos 12, 1, 2, que estaba del devocional de la buena semilla del viernes. Ahí nos da un poco, lo voy a leer, porque habla un poco de esto de soportar las adversidades. De hecho, los hebreos realmente la estaban pasando mal. Les tocó vivir la época de Nerón y era bastante bravo. Dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse de desmayar. Es urgente, querido. Es urgente poder abrazar esta paciencia que el Espíritu nos regala, porque la paciencia es un fruto del Espíritu. Entender que lo que estamos hoy viviendo, sea como iglesia o con cada uno, con lo personal, por algo es. Hay un plan y hoy Dios nos anima a ser pacientes, porque Él no desampara la obra de sus manos, no va a abandonar nunca a sus hijos. Y por último, la serie de temas va a cerrar con es urgente volver. ¿Volver a qué? No sé si alguna vez te fuiste. Volver a la cena antigua, volver a Dios, volver al primer amor. Amén. Me gusta, el Salmo 90 dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que formases la tierra y fundases el mundo, tú eres Dios. Dice el Salmo 90, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos los hijos de los hombres, que se conviertan a ti. Dice los primeros 5 versículos del Salmo 90. Hay una intención constante de Dios de que volvamos a poner su mirada en Él. ¿Por qué? Porque nos distraemos, porque nos perdemos en el proceso, porque las circunstancias nos sobrepasan, porque el dolor a veces es malo. Es el techo de nuestras vidas. Necesitamos volver siempre a volver a entender todas estas urgencias que acabo de mencionar. Que volvamos a la cruz, que volvamos a seguir predicando el Evangelio, a seguir avanzando, a sanar, a perdonar, a madurar, a esperar. Es urgente para la iglesia volver. De esto se va a tratar esta serie de temas en estos días. Yo quería preguntarte hoy, animarte, venir a mandar un mensaje de la nada, algo que no esperaba, lo que llegué esta mañana. Ya tenía todo esto armado y tenía un cierre pensado, pero este mensaje me cambió un poco la mirada. Digo, si vamos a tratar temas de urgencia para la iglesia, déjame preguntarte hoy, ¿cuál es la urgencia de tu vida? ¿La reconoces? A veces ni reconocemos las urgencias. A veces nos pasa, yo lo aprendí esto en la paternidad, cuando veo a mi hijo golpearse. A veces nos pasa con nuestra propia salud, uno hasta que no ve sangre, hasta que no ve algo grave, no actúa. Hasta que no ve algo roto, no sale corriendo.
La paternidad un poco te despierta esto de ver qué está haciendo el nene, por qué se golpeó, si se golpeó salimos rápido para él. Pero en nuestra vida muchas veces esperamos a que la vida nos golpee para poder hacer algo. Y Dios no desea eso. Me recuerdo mucho la historia de Jonás, de hecho hace poco leí un devocional de eso, que compartieron en el grupo, y hablaba de esto de que no es que Jonás no quería obedecer la palabra de Dios, sino que Jonás se anticipó a los resultados del obrar de Dios, porque Jonás conocía de Dios y sabía que Dios podía perdonar a Nínive. Si él iba y le predicaba arrepentimiento, sabía que Nínive se iba a arrepentir y Jonás no quería, por eso se escapó. Creía que los ninivitas no merecían el arrepentimiento, no merecían el perdón de Dios. Entonces se fue a Tarsis, huyó. Y Dios utiliza un pez para vomitarlo en el lugar donde Dios quería que esté. A veces la vida funciona así. A veces nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y corremos para otro lado. ¿Qué hace Dios? Nos vuelve a explicar que Él nos va a llevar al lugar donde Él quiere que estemos. Hoy es una oportunidad de atender nuestras urgencias. ¿Cuál es la urgencia de tu vida? Que estás esquivando, que te estás escapando. Atendela hoy, porque los días son malos, dice Pablo. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que correr en pos de aquello que Dios tiene preparado para nosotros. Y la cruz, que hoy vamos a hacer memoria con estos símbolos, es una oportunidad. Hoy podemos empezar de nuevo, hoy podemos aprender lo que realmente importa. Hoy podemos rendirnos nuevamente. Hoy podemos volver a agradecer, volver a recordar de dónde fuimos sacados, de lo que Dios nos salvó, de dónde estábamos antes, de dónde estamos ahora. Hoy podemos aprovechar el tiempo y darle sentido y propósito a nuestra vida. Para eso hoy necesitamos venir a los pies de Cristo. Yo quiero invitarte hoy y animarte, a desafiarte a que caminemos juntos y atendamos juntos las urgencias. Como iglesia, no te puedes ir hoy de acá sin revisar tus urgencias y sin entregarte a Cristo, que es el único que puede ayudarte a resolver. Vamos a ver. Padre nuestro, gracias por este tiempo que nos regalas. Gracias porque eres un Dios que nos ama tanto, que resolvió la necesidad más real de nuestras vidas en esa cruz. Resolvió nuestras dolencias, nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestros errores. Gracias porque no solo lo has hecho hace 2000 años, sino que hoy tenemos la oportunidad de recordarlo y abrazarlo una vez más. Queremos pedirte, Señor, en esta mañana que limpies nuestra vida, que limpies nuestro corazón para poder abrazar nuevamente el sacrificio, hacer memoria de Él y alabarte en libertad, sin que nada entorpezca, Señor, nuestra adoración. Y que podamos hacerlo así en nuestra día a día, Señor, que a pesar de que las circunstancias, a pesar de que las personas muchas veces, las cosas que vivimos nos hacen distraer, nos hacen perder el foco de ti, queremos volver a ponerte en el centro de nuestras vidas, Señor. Danos la luz necesaria, danos la sabiduría necesaria para que podamos andar diligentemente, como decía tu palabra, Señor, para que podamos aprovechar el tiempo, para poder entender cuál es la voluntad tuya, Señor, para nuestras vidas. Te damos gracias por este pan que nos habla, nos recuerda, nos hace hacer memoria de ese cuerpo lastimado, de ese cuerpo golpeado en la cruz por nuestra culpa, por ese sufrimiento recibido por tu Hijo. Te damos gracias porque hoy lo recordamos con dolor pero con gozo, sabiendo que eso trajo una esperanza mayor. Por eso bendice este símbolo, Señor, y que podamos hacer una memoria de ti, Señor, y alabarte en esta mañana como iglesia.